Después de que mi marido falleció. Mi hijo dijo: «Mamá, no deberías vivir sola en una casa tan grande». Pensé, ingenuamente, que quizá por fin había cobrado conciencia. Que quería estar aquí, para cuidarme. Pero una vez que se mudó con su esposa y su hijo, la verdad salió a la luz rápidamente. Empezó revisando mis registros financieros y mi chequera. Luego redactó acuerdos sin mí y organizó reuniones discretas con agentes inmobiliarios. Fue entonces cuando lo comprendí. No estaban allí por mí. Estaban allí por la casa que tenía bajo mis pies y la pensión que ganaba mes tras mes. Pero esto es lo que olvidaron. Esta casa aún lleva mi nombre. Y nunca he sido el tipo de mujer a la que cualquiera pudiera acorralar. Había pasado una semana desde que David falleció. La mañana estaba nublada, y el viento susurraba entre los pinos como si también estuviera de luto. Me senté en la mecedora de la sala, sosteniendo su taza favorita, de cerámica, azul marino, con un desconchón en el borde. Estaba llena del café solo que preparé esa mañana. Tan amargo que resonaba con el peso en mi pecho. La casa estaba en completo silencio. Solo el viejo reloj de péndulo de la pared rompía el silencio. Con un tic-tac pesado cada latido era un sordo recordatorio. Ahora estás solo. Nos mudamos a este pueblo costero hace 30 años. Pagamos la hipoteca juntos. Plantamos el arce en el patio trasero. David solía decir que, cuando éramos viejos, nos sentábamos en el columpio del porche a ver cómo las hojas pasaban del verde al rojo y luego caían. Decía que le encantaba el otoño porque era cuando la gente estaba más tranquila en casa. Solía burlarme de él por ser sentimental. Pero ahora, creo que siempre lo supo. Sabía que llegaría el día en que yo fuera la que estuviera sentada allí sola, sin decir nada, escuchando el viento. Rosa pasó por aquí. Nunca toca el timbre, simplemente se cuela por la puerta trasera como un susurro, como para no romper el silencio. ¿Has comido?, preguntó con la voz un poco tensa mientras rebuscaba en el frigorífico. La despedí con la mano. Estoy bien. Tomé café esta mañana. Se quedó allí un momento. Luego cerró la puerta del refrigerador con cuidado y se acercó a sentarse a mi lado. Ellen, dijo con voz firme pero amable. Sé que intentas ser fuerte. Pero no tienes que reprimirlo todo. David se fue. Pero tú sigues aquí. Aún tienes una vida. Has pasado demasiado tiempo sin preguntarte cómo debería ser esa vida. Esbocé una leve sonrisa. Creía que estaba lista. Rosa. Estos últimos años. Cada día parecía como si esperara el momento en que David cerrara los ojos. Y cuando por fin llegó, fue como si me hubieran dejado atrás. No sé a dónde ir desde aquí. Me tomó la mano, fría en los nudillos, pero firme. Lo cargaste durante mucho tiempo. Ahora es hora de que te cargues tú. No respondí. Pero sabía que tenía razón. David llevaba 6 años enfermo. Lo peor. Apenas salía de casa. Lo cuidaba día y noche. No por obligación. Por amor. Sabía que me necesitaba. Igual que yo lo necesité a él. Nuestro hijo Eric siempre decía que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Nos visitaba 2 veces al año. Como mucho. Se quedaban 2 noches. Nos decían con cansancio: «Mamá, has hecho tanto». Y luego volvían a desaparecer. La noche que David murió, me apretó la mano en el hospital por última vez. Tenía la mirada tan clara que casi pensé que había rejuvenecido. Ellen susurró: «Prométeme que vivirás bien después de que me haya ido». Vivi para ti. Esa frase ha resonado en mi mente desde entonces. Como el tic-tac del reloj en la pared. Lento. Constante y tan preciso que te hace doler el pecho. Rosa me dio una palmadita suave en el hombro antes de salir. «Pasaré por aquí esta tarde», dijo. «Y traeré un poco de pastel de arce». Apenas había bajado del porche cuando se detuvo, frunciendo el ceño. «Ese coche de ahí afuera no es de Eric». Ni siquiera tuve tiempo de responder. Sonó el timbre. Esa lenta y falsamente alegre pulsación del timbre. Era Melissa. Me levanté y abrí la puerta. Allí estaba Eric, de pie en el porche,
Contraje la chaqueta colgada del brazo y una mano en el asa de una maleta con ruedas. Melissa estaba de pie junto a él, vestida con una camiseta que decía La familia primero, tomándose una selfie con mi Porsche de fondo, su sonrisa amplia y dulce. Detrás de ellos estaba Ethan, con los ojos pegados a su teléfono, con los auriculares puestos y la mochila cubierta de pegatinas de neón de juegos. Mamá, dijo Eric, acercándose a mí con una sonrisa relajada. Hemos estado pensando, y decidimos mudarnos contigo por un tiempo. Melissa bajó el teléfono y cambió a un tono más suave. Has estado muy sola. Pensamos que ahora más que nunca necesitas a tu familia cerca. Ethan intervino. Abuela, puedo convertir tu sótano en una sala de juegos. Te prometo que no haré ruido. Me quedé congelado, con la mano todavía en el pomo de la puerta, incapaz de encontrar las palabras. Pasaron junto a mí como si estuviera en el guión, arrastrando su equipaje por el suelo de madera con un chirrido. Como si ya vivieran aquí. Eric me dio una palmadita amistosa en el hombro. Papá se fue. Mamá. Ahora solo quedamos nosotros. Tenemos que cuidarnos. No tienes que hacer esto sola. Asentí y se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no por lo que dijo. Porque vi la camiseta de Melissa. La había visto en sus redes sociales un montón de veces. La llevaba en todos sus vídeos familiares conmovedores. Su disfraz predilecto para conseguir me gusta y simpatía. Ahora estaba jugando otra vez con su teléfono, inclinándolo para capturar justo la toma correcta de ella. Con el borde de mi casa en el marco. No sabía por qué, pero una ligera inquietud me invadió. Como cuando te sientas y notas que la alfombra bajo tus pies se ha arrugado. Lo justo para tropezar si olvidas que está ahí. Los últimos días la casa se había vuelto inesperadamente animada. De la cocina se oía el ruido de ollas y sartenes. Melissa, con su sudadera gris con la inscripción Mom Life, batía huevos mientras transmitía en directo desde su teléfono, comentando sobre un desayuno de 3 generaciones en preparación. Su voz perforó el micrófono con entusiasmo exagerado y su sonrisa resplandecía como si la hubieran elegido como embajadora de la felicidad doméstica. Me quedé de pie al borde del comedor, viendo a Eric manipular torpemente la cafetera, presionando el botón equivocado e inundando la encimera. Se encogió de hombros con una sonrisa tímida. Mamá, ¿por qué esta cosa siempre se rompe cuando la toco? Sonreí levemente y di un paso adelante para limpiar el desastre. Le diste al botón de limpieza. Así no se prepara el café. Parpadeó con inocencia. ¿Ves? Por eso te necesitamos. No respondí. Simplemente tiré el trapo húmedo al cesto de la ropa sucia. Después de grabar su vídeo, Melissa giró la cámara hacia la sala y declaró: a esto me refiero con la calidez de la familia. Un hogar lleno de recuerdos de nuestros padres y de nuestra nueva vida. Esa frase me impactó profundamente. Dijo que era nuestra nueva vida. No la vida de Ellen que vinimos a compartir. Durante el desayuno. La mesa bullía. Ethan, sentado en el banco de madera, se comía una tostada mientras seguía una transmisión en vivo en su tableta. Últimamente se había vuelto demasiado educado conmigo, diciendo: abuela, ¿me pasas el jugo? Pero sin apartar la vista de la pantalla. Sus dedos se deslizaban sin parar, con el rostro inexpresivo. Abuela, ¿cuál es tu contraseña del wifi? Anoche mi juego se quedó con lag, murmuró, mirándome rápidamente con un tono de voz ya teñido de impaciencia. Murmuré la contraseña. La escribió sin levantar la vista. No, gracias. Después del desayuno. Mientras lavaba los platos, oí a Melissa susurrándole a Ethan. El agua corriendo del fregadero casi lo ahoga. Pero capté lo suficiente. Pórtate bien estos días. Vale. No le pongas los nervios a la abuela. Si te portas bien, mami te comprará esa laptop que querías. Ethan se iluminó. ¿En serio? El de Alienware. Claro, dijo ella riendo entre dientes, dándole un golpecito en la frente. Siempre y cuando te portes como un jovencito educado. De pie junto al fregadero, enjuagando los platos. Sentí una extraña sensación en mi interior.
Dijeron que se habían mudado porque les preocupaba que me sintiera sola, porque andaban justos de dinero. Pero ahora Melissa me prometía, como si nada, una computadora que cuesta más de $2000. Si era Eric quien pagaba la cuenta. Eso tenía aún menos sentido. Le había pedido dinero prestado a David el año pasado, supuestamente para ponerse al día con los pagos de su auto. Me sequé las manos y entré a la sala. Melissa estaba subiendo fotos del desayuno a su canal. El pie de foto decía: la cocina de mamá ha vuelto. Una mañana alegre con 3 generaciones bajo el mismo techo. Me quedé mirando la foto. Mi cara apenas se veía en el borde del marco, borrosa como si solo fuera parte del fondo. Esa tarde, Rosa pasó por casa con un pastel de arce casero. Entró y al instante arqueó una ceja. ¿Qué pasa aquí? Creí haber entrado en un reality show. Me reí entre dientes. Están documentando la vida familiar. Esa es la tendencia ahora. La vida real. Sin filtros. Rosa puso el pastel en la mesa. En serio, Ellen. Tu casa parece un plató. Eres la protagonista. Sí. Pero nadie te dio un guión. Me quedé callado un momento y luego dije: parecen felices. Ethan me ha vuelto a llamar abuela. Lo cual es raro. Ella cortó el pastel lenta y deliberadamente. ¿Desde cuándo tu hijo es tan devoto? ¿Recuerdas cuando David estuvo en el hospital hace un par de años? Eric dijo que estaba demasiado ocupado y no apareció ni una sola vez. Asentí, sonriendo levemente. Lo recuerdo. Me lo repetía una y otra vez. Quizás simplemente no sabía cómo lidiar con ver a su padre así. Rosa negó con la cabeza. Eso es una excusa. Siempre ha tratado con una sola persona. Consigo mismo. No discutí. Porque no podía. En el fondo, yo tampoco me había creído mis propias excusas. Cada vez que pasaba algo con David, era yo quien hacía las llamadas. Surtía las recetas y esperaba toda la noche. Eric siempre tenía una excusa. Viajes. Reuniones. Llevar a Ethan al campamento de verano. Y aún así, seguí ofreciéndoles el beneficio de la duda, aferrándome a cualquier atisbo de explicación que pudiera encontrar. Rosa me miró. Su tono se suavizó. Has sido una buena esposa. Una buena madre. Pero Ellen, no puedes seguir usando el amor como una venda. Ten cuidado. No todas las caras sonrientes son amables. Bajé la vista hacia el pastel de arce. El jarabe se deslizaba lentamente por el borde de la corteza, como si el tiempo se escapara por las esquinas. Quería decir que estaba bien, que podía con ello, pero el nudo en la garganta me lo impidió. Esa noche, me senté en mi habitación con el viejo cuaderno de David, el que usaba de vez en cuando durante su enfermedad para anotar pensamientos. En la primera página, había escrito: si alguna vez me voy, Ellen necesita dormir. Se acabó quedarme despierta hasta pasada la medianoche en la cocina preparando mis medicamentos. Cerré el cuaderno. Me picaban los ojos. Desde arriba se escuchó un estallido de emoción. Ethan probablemente acababa de ganar otra partida en línea. Melissa se rió desde la habitación de invitados. Cariño, ven a leer este comentario. Es divertidísimo. El televisor de la sala resonaba con el partido de Eric. La voz del locutor sacudió la pared como un pequeño terremoto. Apagué la lámpara de noche. Me recosté y miré al techo. Todo era tan ruidoso. Y aún así, nunca me había sentido tan solo. Nunca imaginé que en mi propia casa empezaría a pedir permiso antes de hacer cualquier cosa. Esa mañana, me desperté temprano y decidí preparar avena. Pero faltaba la olla. Melissa había reorganizado la cocina la noche anterior, algo sobre optimizar el almacenamiento. Después de buscar durante un rato, finalmente encontré la vieja olla metida en un armario inferior debajo del lavavajillas, casi enterrada detrás de una hilera de cuencos de vidrio a juego que ella había dispuesto cuidadosamente. Al levantarme, recordé la vieja radio de David, la que siempre estaba en el mueble bajo del comedor. Le encantaba escuchar Jazz FM mientras leía el periódico. Decía que sonaba como la vida acomodándose. Pero cuando me giré para mirar,
El armario estaba vacío. Entré a la sala y pregunté: «Melissa, ¿has visto una radio negra? La que tiene la perilla plateada». Ni siquiera levantó la vista. «Ah. Esa cosa vieja». La tiré al centro de reciclaje de afuera. Estaba polvorienta y fea, y no quería que apareciera en los fondos de mis vídeos. Me quedé paralizado y se me hizo un nudo en la garganta. No era cuestión de precio. Esa radio había estado encendida casi todos los días durante los últimos años de David. Su zumbido era como si la casa misma aún respirara. Algunas noches, cuando no podía dormir, me escapaba y lo encendía, solo para escuchar ese sonido familiar, solo para fingir que todavía estaba en la habitación de al lado. Y ahora, sin decir palabra, lo había tirado a la basura. Corrí a los contenedores de basura con la esperanza de encontrarlo. Revisé todo, pero ya no estaba. Sentí como si me hubieran sacado algo del pecho. Como de costumbre. Desayunamos los tres. Y después limpié. Justo me estaba sentando a comer mi propio tazón de avena. Ahora tibio. Cuando Ethan tiró el control remoto al sofá y gritó: «Abuela, ¿puedes dejar de masticar tan fuerte mientras comes?». Parpadeé y lo miré. Estaba recostado en el sofá, ocupado con la consola nueva que había comprado. Melissa lo había pedido en línea unos días antes. Con mi tarjeta de crédito. Eric se rió y dijo: «Un premio para nuestro querido hijo campeón». Ninguno le dio las gracias. No respondí. Simplemente tomé mi tazón y me fui a mi habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, los escuché discutiendo casualmente qué comida pedir para el almuerzo. Esa tarde, planeé ordenar el estudio. Pero al abrir la puerta, apenas reconocí el espacio. La mitad de las estanterías estaban vacías. En su lugar estaban los trofeos de Ethan, sus juguetes, un altavoz Bluetooth y una fila entera de cajas de videojuegos. El cajón donde solía guardar mis diarios y novelas había sido forzado y ahora estaba repleto de cómics y 2 mandos de videojuegos. «¿Cómo entraste aquí?». Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Ethan ni siquiera apartó la mirada de su juego. «No dijiste que podía usar la habitación. Dije que te lo podías prestar. No que lo convirtieras en tu sala de juegos personal». Se encogió de hombros. «Mamá y papá dijeron que nadie lo usaba. Mejor me dejo mi propio espacio». Me quedé allí, sintiéndome como un extraño. La luz del pasillo proyectaba una sombra larga y alargada sobre la alfombra, borrosa y tenue, igual que mi lugar en esta casa. Durante la cena, Melissa propuso una idea genial. Dijo: «Ellen, ayer investigué el distrito escolar de Ethan. Si nos mudáramos cerca del lago, estaríamos a solo 5 minutos de una de las mejores escuelas. Además, el valor de las propiedades allí no para de subir». Eric intervino: «Sí, miramos las cifras. Los precios en esa zona suben rápido. Si estuvieras dispuesto a vender esta casa, podríamos usar ese capital para dar un anticipo en un lugar mejor». Dejé el cuchillo y el tenedor, manteniendo el tono lo más firme posible. «¿Y dónde comprarías?». Melissa sonrió dulcemente. «Juntos, por supuesto. No se sentiría más arraigado un hogar de 3 generaciones». La miré fijamente sin decir nada. Eric añadió: «Además, esta casa es bastante vieja. Las reparaciones no son baratas. ¿Recuerdas aquella gotera en el techo la última tormenta? No puedes arreglar eso tú solo para siempre. Compraríamos algo con jardín», dijo Melissa, mientras probaba un bocado de salmón. «Tendrías tu propia suite. Un sistema de seguridad completamente nuevo. Y con tus ingresos fijos, la hipoteca no sería tan alta. Tu calidad de vida mejoraría». Lo dijeron con tanta naturalidad, como si fuera un plan de inversión inteligente. Pero ahora lo veía claro. Querían la casa. Mi pensión. Mi sumisión silenciosa. Querían que bajara del escenario para poder reescribir el guión de esta casa. Después de cenar, me senté en el patio trasero sosteniendo el viejo sombrero de David. Solía salir en ese momento, cavando alrededor del árbol de arce y diciendo:
Cuando Ethan comience la escuela secundaria, haremos una fiesta de cumpleaños debajo de este árbol. La fiesta nunca se celebró. Ya nadie mencionaba ese árbol. Más tarde, subí a buscar nuestras viejas facturas de servicios. Me dirigí a la habitación de invitados, donde solía guardar los archivos familiares y los abrigos de invierno. Melissa la había vaciado por completo. Dijo que quería convertirla en un espacio tranquilo para practicar yoga. Abrí el viejo armario de pared y encontré una carpeta rosa en el fondo, encajada debajo de una esterilla de yoga. Pensé que era suya, pero al abrirla, me quedé paralizada. En el interior había valoraciones de bienes inmuebles y 2 páginas de informes de consultas hipotecarias. Una línea me heló la sangre. Precio de venta recomendado: 95 del valor de mercado para una rápida rotación. Apto para copropiedad o herencia. Estaba firmado por un agente inmobiliario del que nunca había oído hablar. En la sección de notas se leía: propietario muy cooperativo. Cierre previsto en 90 días. Mi nombre estaba en la parte superior de la página. La línea de firma estaba en blanco. Volví a guardar los papeles en la carpeta y la deslicé debajo de una pila de suéteres, ocultándola en lo profundo del fondo del armario. Al salir del garaje, vi a Melissa en el jardín, hablando por teléfono. Su voz era suave y alegre. Sí. La madre de Eric sigue viviendo aquí, pero pronto se mudará a una residencia asistida. Nos encargaremos del lugar. La distribución es genial. Entré de espaldas a la casa y cerré la puerta silenciosamente. Esa noche no dormí en absoluto. La duda que había estado alejando ahora sonaba como una sirena en mi mente. Eric no había vuelto a casa para cuidar de mí. Vinieron para tomar el control. Cuando regresé del supermercado el otro día, la casa estaba inusualmente silenciosa. Pero en el momento en que entré en la sala de estar, tuve la extraña sensación de haber entrado en la casa de otra persona. Las paredes donde David y yo colgábamos nuestras fotos, incluida la de nuestro 30º aniversario, estaban vacías. En su lugar había una pintura abstracta en escala de grises, de esas que se ven en una sala de exposición de IKEA. Pulida, fría y completamente desprovista de emoción. Los cojines del sofá se habían cambiado por unos beige y azul polvoriento. La manta vieja había desaparecido, reemplazada por una manta de lana nueva que aún conservaba la etiqueta de la tienda. Melissa estaba de pie en la esquina, grabando un vídeo gran angular con su teléfono, reposicionando un difusor en la mesa de centro mientras narraba. Hoy les muestro nuestro nuevo diseño, moderno con un toque de lujo discreto. Empezamos esta nueva etapa con un aire renovado. Me vio en la puerta. Se detuvo un instante y luego esbozó esa sonrisa dulce que tanto ensayó. Ellen, has vuelto. No cambiamos mucho. Solo optimizamos un poco el espacio. ¿Ves cuánta más luz entra? La habitación parece mucho más grande ahora. Observé la habitación con la mirada. Mi viejo sillón había desaparecido. Aquel en el que David solía sentarse mientras escuchaba la radio. Leía el periódico o, a veces, dormitaba. La madera de los brazos se había desgastado con el paso de los años. Y el cojín aún tenía las pequeñas marcas de los dientes de nuestro difunto perro, Cheddar. ¿Y la silla? Pregunté intentando mantener la voz serena. Ah, eso, preguntó Melissa con entusiasmo. Ahora está guardado. Demasiado viejo. Demasiado voluminoso, no encajaba con el aspecto que buscamos en las fotos del anuncio. Me quedé allí, sintiéndome como un invitado que se había equivocado de casa, sin saber qué puerta podía abrir. Lo dijo tan casualmente, pero la escuché alto y claro. Enumerando. No pregunté quién planeaba vender la casa. Ni siquiera pregunté si yo formaba parte de esa decisión. Simplemente me senté en silencio y me quedé mirando la mesa de centro. Me di cuenta de que me estaban quitando algo, pieza por pieza. Unos días después, fui a mi habitación y encontré la vieja caja de herramientas de David. Necesitaba cambiar una bombilla. Rebusqué en los armarios, pero no estaba donde recordaba. Me acerqué más y vi que varias cajas de cartón que usaba para guardar ropa de invierno habían sido movidas. Una tapa estaba entreabierta. Estaba seguro de que nadie las había tocado en años.
Me arrodillé y abrí uno. Encima había varios libros viejos. Y debajo, sobres bancarios, mis extractos de la Seguridad Social e incluso algunos correos electrónicos impresos sobre ajustes de pensiones. Mis dedos se congelaron en la página. Alguien los había revisado. Y no por casualidad. Estaban reordenados cronológicamente por fecha de depósito. Así no archivaba las cosas. Recordé haberlas metido todas al azar en el fondo de la caja. Ahora parecían revisadas. Esa noche, demasiado inquieta para dormir. Me puse el viejo cardigan de punto de David y salí a caminar. El aire de la noche era fresco y me azotaba los oídos. Pasé por la oficina de correos del pequeño pueblo en la esquina y vi a Rosa paseando a su viejo labrador. Despacio pero con paso firme. Me vio de lejos y frunció el ceño. Ellen, tú tampoco puedes dormir. Pareces como si tuvieras la mente en otra parte. Forcé una sonrisa. Últimamente me cuesta dormir. Ella no respondió. Solo me dio una palmadita suave en la mano. Caminamos juntos en silencio durante 1 o 2 cuadras. Mientras las farolas proyectaban suaves sombras sobre el asfalto. Después de unos minutos, finalmente dije: ¿recuerdas a la abogada que mencionaste? Naomi Vega. Parpadeó y asintió. Claro. Es la hija de mi prima. Muy lista. Es la subdirectora del Centro de Defensa Legal de Mujeres del centro. Creo que podría necesitar su número. Me miró. No preguntó nada. Solo metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel arrugado. Debería haberte dado esto antes. Me temblaban los dedos al tomarlo. Quizás era el frío. O quizás era porque, por primera vez, estaba a punto de hacer algo. Ella me miró y dijo suavemente: no tienes que esperar a que alguien te empuje por el acantilado para decidir dónde quieres pararte. Asentí con un nudo en la garganta. Fue como si esa frase hubiera desatado el nudo más fuerte que tenía en el pecho. Doblé la nota y la guardé en lo profundo de mi bolsillo. Esta casa seguía en pie. Pero ya no la sentía como mía. Aún no sabía a qué me enfrentaría. Pero una cosa era segura. Ya era hora de mudarme nuevamente a esta casa. Antes de que me empujaran hacia afuera. Ese día fui a la biblioteca comunitaria y saqué prestado un libro sobre jardinería. No porque realmente quisiera plantar algo, sino porque necesitaba una excusa para salir de casa. El aire en el interior se había vuelto más pesado últimamente, como si alguien hubiera apagado silenciosamente toda la ventilación e instalado una cámara invisible para monitorear cuando dejaba de encajar. A las 2:30. Llegué a casa con la bolsa de lona con mis libros. En cuanto abrí la puerta, me invadió el aroma intenso de la vela favorita de Melissa. La que siempre encendía durante sus transmisiones en vivo. Mientras me quitaba los zapatos, escuché una voz femenina desconocida que venía de la sala de estar. Oh, la iluminación es perfecta aquí. Sobre todo con esas ventanas que dan al sur por la tarde. Si las paredes se pintaran de un tono crema suave, sería ideal. Y la cocina tiene potencial. Algunas puertas de armarios renovadas. Y este lugar es ideal para familias que compran. Me quedé congelado. Antes de siquiera entrar, oí la voz de Melissa flotando tranquilamente. Esperamos mudarnos pronto. Mi suegra está envejeciendo y vivir en 2 pisos ya no le resulta práctico. Incluso le da miedo subir por la noche. Me detuve a medio paso. La mochila casi se me resbala de la mano. En la sala, una mujer con un blazer gris revisaba las ofertas de propiedades en su tableta con soltura. Sobre la mesa de centro había un borrador impreso de una propuesta de venta. Eric estaba cerca, con la camisa azul claro que solo se ponía para las reuniones de negocios. Melissa se giró y me vio. Su expresión mostraba esa mirada reveladora de no se suponía que entraras si te encontraras con esto. Antes de esbozar una sonrisa dulce. Hola, Ellen. Ya volviste, dijo, agitando la mano como si todo fuera completamente casual. Ella es Diana, una agente inmobiliaria con la que estamos consultando. Estuvo por la zona y vino a darnos algunas ideas para la estructura. Todavía no hay decisiones importantes. Diana se levantó con una sonrisa profesional. Hola.
Señora Monroe. He oído que lleva mucho tiempo viviendo aquí. Esta casa tiene un potencial increíble. Es de esas casas que se venden muy bien. No estreché la mano que ella me extendió. No recuerdo haber autorizado ninguna consulta de listado como propietario. Dije con calma. No en voz alta, pero lo suficientemente claro como para calmar la sala por un momento. Eric tosió. Mamá. Solo estamos explorando. No estamos vendiendo. Es solo que, con el mercado actual, si alguna vez quisieras mudarte. Oh. Nunca dije que quisiera mudarme, dije con calma, mirándolo fijamente. Y nunca dije que no pudiera subir escaleras. Melissa le tiró de la manga. Cariño. No te pongas a la defensiva. Seguro que mamá está desprevenida. Todavía no estamos haciendo nada, solo estamos siendo proactivos. Miré a mi alrededor. El cuadro abstracto seguía colgado en la pared. Ninguna de mis fotos había vuelto a su sitio. La propuesta de venta tenía 4 páginas, la primera decía: tiempo estimado de cierre. 90 días. ¿De quién es esta casa? Pregunté. Nadie respondió. Eric me miró a los ojos brevemente, con la boca apretada. Lentamente coloqué la mochila en la silla y me senté, cruzando mis manos en mi regazo mientras miraba la propuesta. Revisaste mis libros de contabilidad y también mis extractos bancarios. Quizás contrastaste mis ingresos de la seguridad social y los depósitos de mi pensión. La sonrisa de Melissa se tensó. Ellen. No se trata de eso. Solo intentamos ayudarte a gestionar todo de una forma más moderna y vanguardista. En ese momento sonó el timbre. Me levanté y abrí la puerta. Era Rosa. Ella arqueó una ceja. No dijiste que estarías fuera todo el día. Regresé temprano. Dije suavemente. Se inclinó ligeramente para mirar detrás de mí. Sus ojos se encontraron con los de Eric, quien apartó la mirada. Incómodo. Ah. Invitados, dijo. Entrando. Qué casualidad. De hecho, traje algunos de nuestros diseños de jardines, pensé que a Ellen le gustaría ver lo que presentamos para la exposición de la ciudad del año pasado. Me guiñó un ojo. ¿Tienes tiempo para echar un vistazo? Asentí. Por supuesto. Entonces me volví hacia Diana. No tengo intención de vender esta casa. Ni ahora ni en un futuro próximo. Y si necesita una confirmación oficial, con gusto le pediré a mi abogado que envíe una carta formal. Diana recogió torpemente sus papeles. Lo entiendo perfectamente. No hay problema. Melissa me lanzó una mirada tan intensa que casi se quebró. Eric se inclinó para susurrarle algo. No pude oír qué era. Ya no me importaba. Rosa y yo entramos al comedor. Detrás de nosotras, oí el ruido de Diana recogiendo, el crujido del papel al guardarse en las carpetas, el taconeo de sus tacones al alejarse. Cuando oímos que la puerta principal se cerraba con un golpe sordo, Rosa por fin habló. Ya me lo imaginaba. No respondí. Simplemente abrí la cremallera de mi mochila y dejé la guía de jardinería recién sacada sobre la mesa. Exhaló lenta y pausadamente. ¿Y cuál es el plan? Ellen. ¿Vas a esperar a que te quiten las llaves o vas a cambiar las cerraduras primero? No dije ni una palabra. Pero mi corazón ya le estaba respondiendo. Siempre pensé que reunirme con un abogado sería frío e impersonal. Pero en cuanto me senté en la oficina de Naomi Vega y la vi ajustándose las gafas redondas mientras le explicaba con dulzura un fideicomiso médico a una anciana con una voz suave como el lino, sentí unas ganas inesperadas de llorar. Señora Monroe, pase. Por favor, dijo con una sonrisa cálida y firme. Rosa me ha contado un poco sobre usted. Asentí, agarrando con tanta fuerza la tasación impresa de la propiedad y algunas fotocopias de mis registros financieros que mis nudillos se pusieron blancos. Naomi escuchó todo lo que dije sin interrumpirme. Cuando terminé, no respondió de inmediato. Se levantó, se dirigió a un armario y sacó un juego de documentos. Primero, debes saber que esta casa está completamente a tu nombre. A menos que firmes voluntariamente. Nadie tiene derecho legal a tomar decisiones al respecto. Hizo una pausa. Con voz suave pero firme. Pero las normas morales no bastan.
Necesitamos documentos que se puedan ejecutar. Ella me dio 3 recomendaciones. Primero, revisar la configuración de los beneficiarios de mi cuenta de pensión, eliminando la designación predeterminada de herencia familiar. Segundo, firmar un acuerdo legal que prohíba la reventa de la casa durante 10 años, notariado y registrado. Tercero, designar un apoderado médico y financiero, no a Eric, sino a alguien de mi confianza, o a la propia empresa mediante un fideicomiso de respaldo. Puedes ir paso a paso, dijo. Pero en el momento en que cruzaste esa puerta, me di cuenta de que ya habías empezado a tomar decisiones. Mis manos temblaban cuando firmé el primer documento. Pero no era miedo. Era algo más. Una liberación. Como quitarse unos zapatos que me habían apretado durante tanto tiempo. Para cuando regresé a casa, el cielo estaba oscureciendo. La sala estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor amarillo sobre la encimera de la cocina. Melissa estaba preparando una ensalada César, uno de sus platos favoritos para la filmación. Ethan estaba agachado frente al televisor, concentrado en su nuevo videojuego. Eric estaba apoyado en el refrigerador, con una cerveza en una mano y revisando su teléfono con la otra. Entré en la puerta y dije: a partir de este mes, ya no cubriré tus gastos de manutención. El tenedor de Melissa se detuvo en el aire. Perdona, ¿qué acabas de decir? He congelado la tarjeta de crédito secundaria. El seguro del coche ahora es aparte. También cancelé la membresía compartida de la tienda de comestibles. Tendrás que empezar a cubrir tus propios gastos. Eric frunció el ceño. Mamá, pensé que habíamos acordado que viviríamos juntos. Si es compartido, dije, mirándolo a los ojos. Entonces debería ser para ambos. He sido el único que ha pagado. Melissa soltó una risa aguda y sin humor. Así que ahora somos gorrones. ¿De verdad estás siendo tan dramática? Ellen. No dije nada. Me acerqué a la mesa del comedor y dejé un sobre. Estaba sellado. Copias de los documentos legales que Naomi y yo habíamos firmado. Si necesitas confirmación, dije, puedes pedirle a tu abogado que le eche un vistazo. Ethan murmuró desde el sofá. Así que todo esto se trata de unos videojuegos y unas zapatillas. En serio, abuela. Lo miré con dulzura. No se trata de los juegos ni del dinero. Se trata de aprender que nadie puede vivir de otra persona para siempre. Nadie respondió. El único sonido fue el parpadeo de la luz de la cocina cuando Melissa encendió la campana extractora. Un clic. Como si se hubiera cortado un circuito. Unos días después, Rosa me llamó. ¿Has estado en línea hoy? Preguntó. No. ¿Por qué? Melissa publicó un vídeo. Una historia triste. Llora como si estuviera haciendo una audición. Abrí mi tableta. Allí estaba, sentada en nuestra sala, con la cámara cuidadosamente enfocada para capturar esa pintura abstracta gris y desalmada y los cojines modernos. Solo queríamos estar ahí para ella. Sollozó Melissa. Pero ella nos dejó fuera. Solo soy una nuera. Una madre. Intentando mantener unida a una familia. Los comentarios llegaron en masa. Parece que su suegra se está volviendo loca. Está guardando su dinero para la jubilación y espera que paguen los jóvenes. No comenté. Ni siquiera me enojé. Simplemente cerré el vídeo y puse la tableta boca abajo sobre la mesa. Esa noche dormí ligeramente. Alrededor de las 2 de la madrugada. Bajé a buscar agua y encontré a Rosa parada en la puerta trasera con una botella de vino tinto en la mano. «¿Sigues despierto?», dijo. Ya me lo imaginaba. Nos sentamos en la cocina. Sin luz en el techo. Solo el suave resplandor de una pequeña bombilla cerca de la estufa. ¿Por qué publicó ese vídeo?, pregunté. Rosa tomó un sorbo y sonrió con ironía. En realidad no se trataba de ti. Estaba actuando. Para su público. Para conservar su compasión. Incluso el mal teatro tiene público. No respondí. Sentí algo agudo y frío en el pecho. No era dolor, sino claridad. Rosa dejó su vaso.
¿Has oído hablar de esa librería de segunda mano cerca de East Junction? Negué con la cabeza. El dueño se jubila. Es un lugar pequeño, con un alquiler barato. Vi un anuncio en la puerta y pensé, quizás te interese echarle un vistazo. La miré sin decir nada. No digo que abras una tienda mañana, añadió. Pero siempre dijiste que querías organizar tu colección de libros. Quizás incluso convertirla en una pequeña galería algún día. Asentí lentamente. El reloj de la cocina hacía tic-tac de manera constante en el fondo, como si el tiempo mismo estuviera siendo arrastrado suavemente a su lugar, abriendo un camino que nunca me había atrevido a imaginar. Tal vez ya era hora de probar algo solo para mí. No para ganar nada. Solo para demostrar que, incluso a esta edad, todavía puedo elegir qué tipo de vida quiero vivir. Era un día gris. De esos en que las nubes cuelgan bajas como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Estaba en la mesa del comedor hojeando un viejo libro de recetas, pensando en preparar sopa de papa para la cena. La bombilla amarilla del rincón de la cocina parpadeó 2 veces. Voltaje inestable. Instintivamente, fui al sótano a revisar la caja de fusibles. A mitad de las escaleras, escuché a Eric hablando por teléfono. Está aguantando mejor de lo que esperaba, pero no por mucho tiempo. El papeleo está listo en cuanto firme. Estará listo. Hizo una pausa y luego se rió entre dientes. Claro que sé que no es tonta. Pero es mayor. ¿Quién quiere complicarlo todo a esta edad? Una vez que la casa sea nuestra, podrá vivir donde sea de todas formas. Una residencia asistida probablemente sería mejor. Al menos no tendremos que cuidarla. Me quedé congelado en el rellano de la escalera, con una mano agarrando la fría barandilla. La luz del sótano estaba apagada. Me quedé allí, en la penumbra, y algo agudo y gélido empezó a invadirme. No era rabia, sino una especie de claridad penetrante, de esas que brotan de los huesos. Como pisar descalzo un suelo de cemento al amanecer en invierno. El dolor no cesa. No hice ningún ruido. Subí las escaleras en silencio. Volví a la cocina y apagué la tetera, que ya silbaba. Me senté a la mesa y esperé. No les iba a dar más margen de maniobra. 2 días después, Melissa pidió charlar un rato. Eligió las 3 de la tarde. Ethan estaba en la escuela. La casa estaba tranquila. Preparó té de rosas y lo sirvió en sus tazas de porcelana rosa y blanca. El juego que usaba cuando quería algo. Ella deslizó una pila de documentos hacia mí. Esta es una autorización de transferencia de propiedad. Nos hemos puesto en contacto con un abogado que puede encargarse del listado, la transferencia y ayudarle a coordinar su mudanza a una comunidad para personas mayores. Todo perfectamente legal. No toqué los papeles. Continuó. No intentamos presionarte. Solo esperamos que entiendas que estamos muy presionados. Ethan está a punto de empezar la preparatoria y ya estamos ahogados en préstamos. Siempre dijiste que la familia es lo primero. Finalmente hablé, con un tono tranquilo y bajo. ¿Alguna vez has oído esto? No puedes vivir una vida que no te pertenece robando sus recursos. Ella parpadeó y su sonrisa vaciló un poco. La miré a los ojos y continué. Cuando te mudaste, dijiste que era para estar aquí conmigo. Y ahora, aquí estás, pidiéndome que renuncie a todo por lo que he trabajado. ¿Quieres la casa? La pensión. Mi plan de salida. Y aún esperas que te dé las gracias. Su voz se agudizó. Ellen, eso es injusto. Eric es tu hijo. No somos desconocidos. Me puse de pie, devolviéndole lentamente los papeles. He contratado a un abogado. Hasta que no lo firme, ese acuerdo no significa nada. Y no lo firmaré. Ni ahora ni nunca. Alzó la voz. Así que echarías a tu propia familia por una casa vieja. La miré con calma. No soy yo quien echa a nadie. En ese momento, se abrió la puerta principal. Eric entró. Nos miró y ni siquiera intentó parecer sorprendido. Solo molesto. Soltó la mochila. Recogió el fajo de documentos y dijo con voz tensa. Mamá,
¿Te das cuenta de lo que haces? Nos estás acorralando. No le dejé terminar. Debí haberte acorralado hace tiempo. Porque me has tratado como a un cajero automático. No como a una madre. Melissa se puso de pie, con el rostro tenso y los labios fruncidos como si tuviera la boca llena de palabras pero sin espacio para decirlas. Eric agarró los papeles como si fueran el último hilo de control que le quedaba. Su voz se enfrió hasta convertirse en una amenaza. Estás destrozando a esta familia. Lo miré a los ojos y no vi al niño que me había costado 20 horas traer al mundo, sino a un extraño, en una postura como si estuviera sentado a una mesa de negociaciones. No soy yo, dije con serenidad. Eres tú. Nunca has intentado cargar con el peso de esta familia, solo has estado destruyendo lo que tu padre y yo construimos. No tenía respuesta. Apretó la mandíbula y apretó los dedos con más fuerza alrededor del documento. Me di la vuelta. Entré en la cocina y comencé a pelar patatas. No miré atrás. Pero oí a Melissa recogiendo los papeles y golpeando una taza contra la mesa con tanta fuerza que la rompió. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Un golpe final que sonó como si algo nunca regresara. Esa noche preparé la sopa de papa. Le añadí romero y pimienta negra. Comí solo. Lavé los platos. Recogí la porcelana rota y guardé los trozos en una pequeña caja etiquetada como pasado. Sellé la caja y la coloqué en el estante más alto del armario de almacenamiento. Fue solo entonces que entendí. Mi proceso de destete apenas había comenzado. Esa mañana hice panqueques. Los favoritos de Ethan. Con una pizca de ralladura de naranja y un toque ligero de canela. Pero no bajó a desayunar. Melissa dijo que estaba teniendo un día difícil y que asistía a clases en línea desde su habitación. Eric estaba sentado a la mesa, revisando su teléfono y tomando café. Le di un sobre cerrado. Dentro había un aviso formal de desalojo, redactado y notariado por el bufete de abogados de Naomi. Esto es una asesoría legal, dije con calma, acomodándome en mi asiento y acercando mi plato. A principios del mes que viene, empezaré un proyecto de renovación estructural, control de humedad en el segundo piso, reemplazo de tuberías y refuerzo de las vigas de la escalera. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que tendrás que mudarte antes. La casa no será habitable durante la construcción. Y no tendrás que volver a vivir después. Ya no trato esta casa como un espacio compartido. Se quedó congelado. Claramente no esperaba que fuera tan directo. Melissa apareció de la cocina en bata de baño, con el rostro descubierto y más pálida de lo habitual. Simplemente nos estás echando. Tomé un sorbo de jugo de naranja. No estoy pateando. Estoy limpiando. Deberías agradecer que te avisara. Soltó una risa amarga. ¿No te da miedo que digan que eres una vieja insensible, que echas a la familia de tu propio hijo? La miré fijamente. Si todavía te importaba lo que pensara la gente, quizá deberías haberte preocupado más por lo que realmente hacías. Le sostuve la mirada. Me llamaste familia, cuando te mudaste dijiste que estabas aquí para apoyarme. Pero en cuanto te diste cuenta de que no conseguirías la casa, te convertiste en la víctima. No eres mi familia. Melissa. Eres un parásito que se alimenta de esta casa. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Su boca se torció como si fuera a responder, pero no pronunció palabra. Se dio la vuelta y subió las escaleras furiosa, con pasos retumbantes como si hubiera pisado un clavo. Eric no terminó su café. Arrojó la taza con fuerza. Estás destrozando a esta familia. Mi voz se mantuvo firme. Si esta familia solo funciona cuando la financio, me quedo callada y dejo que revisen mis documentos a mis espaldas. Entonces no es una familia. Es una estafa. Me miró como si todavía tuviera algo que decir, pero en lugar de eso se marchó furioso. Durante años, apenas me ha hablado directamente. Da vueltas al asunto, dice que el negocio va lento, que el niño está abrumado, que el alquiler es desorbitado, pero nunca pregunta cómo asumir la responsabilidad. 3 días después, vi un vídeo en el grupo de Facebook de nuestro barrio. Melissa lo había publicado. El título decía:
Cuando lo das todo y aún así te tratan como a un extraño. Allí estaba ella, con los ojos rojos, hablando a la cámara sobre cómo había dejado su trabajo para cuidar a su anciana suegra, cómo intentó crear calidez a lo largo de 3 generaciones y cómo un anciano testarudo e irracional los había echado cruelmente. Ella lo filmó en mi sala de estar. Incluso sacó la vieja foto familiar que ella misma había guardado en el garaje hacía semanas y que ahora usaba como muestra de condolencias. La sección de comentarios se inundó. Sufre de demencia. Con esta economía, ¿quién deja que una suegra se mude a su casa? Esa mujer se merece una medalla. Apuesto a que esa casa vale cientos de miles. Seamos realistas. Siempre se trata de dinero. No tenía pensado responder. Pero esa tarde, Rosa llamó a mi puerta, con la tablet en la mano y los ojos centelleantes. ¿Has visto el vídeo? Asentí. Subestimé su talento para la ficción. Rosa abrió la pantalla. Dejé un comentario. ¿Quieres oírlo? Sonreí. ¿Qué escribiste? Se aclaró la garganta y leyó. Hola. Soy vecina y amiga de Helen. He estado con ella desde el funeral de su marido y la he visto llorar mientras alojaba a toda tu familia, cubriendo todos los gastos. Tu marido apenas trabaja. Te pasas el día grabando vídeos y burlándote de ella por vivir en una casa vieja, incluso quisiste vaciar la cocina para que quedara más bonita. Ahora que estás fuera, te haces la víctima. ¿Quieres que te envíe el recibo del bolso Gucci que compraste con los fondos de la pensión de Helen? Me reí, temblorosa al principio. Luego más fuerte. ¿Cómo conseguiste sus recibos? Rosa arqueó una ceja. Cariño, esta no es mi primera vez con una nuera de plástico. En cuestión de una semana, los acuerdos con la marca Melissa comenzaron a desmoronarse. Uno por uno. Sus patrocinadores la abandonaron con declaraciones idénticas. Inconsistente con nuestros valores familiares fundamentales. Publicó una noticia de 24 horas, con los ojos hinchados como uvas. Le di todo mi corazón a esta familia. Se lo di a los lobos. Cerré la pantalla. Fui a mi estudio y saqué un ejemplar viejo de Mujercitas. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo. La había comprado en Boston durante mi primer viaje de verdad sola. En la portada, David había escrito: No escondas tu luz. Ese es tu nombre. Esa noche soñé con él construyendo una estantería bajo el sol, sonriéndome entre golpes de martillo. Y pensé, tal vez sea hora de empezar a construir uno propio. La librería se encontraba en la antigua zona comercial del centro de la ciudad. Su letrero estaba descolorido. Fondo blanco. Letras azules que decían páginas susurrantes. Ligeramente inclinado como si lo hubiera colgado un alma poética hacía medio siglo y nunca lo hubieran vuelto a tocar. Parecía el nombre de alguna sociedad literaria desaparecida hacía mucho tiempo. Escondida silenciosamente en un rincón del tiempo. Cuando Rosa y yo entramos, solo quedaban unas pocas filas de estanterías y un mostrador de madera al frente. En la esquina, 2 cajas de libros de segunda mano estaban sin abrir. El suelo crujió bajo nuestros pasos. El aire olía a papel viejo, polvo de madera y un leve rastro de moho. Y, sin embargo, se sentía familiar. Como entrar en una habitación que no sabías que extrañabas hasta que la encontraste de nuevo. Rosa me miró. ¿Qué te parece? No respondí de inmediato. Rodeé el mostrador. Me arrodillé junto a un viejo tubo de radiador que estaba metido en el zócalo y lo toqué con la mano. ¿Sabes? Dije. Antes de jubilarse, David quería que solicitara una beca y abriera una pequeña librería cerca de casa. No acepté. Pensé que deberíamos guardar el dinero para la familia. Por si acaso. Decía que siempre priorizo las necesidades de los demás. Dijo que ni siquiera compraría una edición nueva de un libro que me encantara. Rosa no respondió. Simplemente se quedó detrás de mí, quieta y firme. Miré hacia la ventana. La luz del sol entraba en el ángulo justo, iluminando una de las cajas sin abrir. Encima estaba Matar a un ruiseñor, con la esquina ligeramente curvada. Extendí la mano y la abrí. En la contraportada había una línea manuscrita. La gente generalmente ve lo que busca y oye lo que escucha.
De repente pensé en todo lo que Melissa había dicho. Ella solo estaba haciendo lo mejor para la familia. Eric. Con su cansadora frase sobre no entiendes cómo es la vida ahí afuera ahora. Incluso Ethan dice, ¿por qué no puede ser más como otras abuelas que apoyan a sus nietos? Ninguno de ellos me había preguntado nunca qué quería. Porque no miraban. No escuchaban. Solo proyectaban. Cerré el libro y lo sostuve contra mi pecho. Quiero alquilar este lugar, dije en voz baja. No por el sueldo. Es para mí. Rosa asintió. Esperaba que dijeras eso. Esa noche. Volví a casa y revolví armarios y cajas hasta que encontré el primer libro que David me regaló. Un ejemplar de Mujercitas encuadernado en tapa dura y color burdeos intenso. Las esquinas estaban deshilachadas y el lomo desgastado. Finalmente lo encontré guardado en la cesta debajo de mi viejo sillón. Me acurruqué en esa silla y abrí la portada. Allí, aún visible, estaba la línea que había escrito con su pulcra letra. No eres solo mi esposa. Tienes tu propia luz. Espero que nunca olvides dónde está el interruptor. Me ardían los ojos. Pasé mi dedo sobre esa frase una y otra vez. Pasé la mayor parte de mi vida iluminando habitaciones para otros. Pero ahora. Finalmente estaba listo para encontrar el interruptor por mí mismo. Al día siguiente. Rosa vino con 2 cafés calientes y un montón de papel borrador. Nos sentamos en la mesa de su cocina y empezamos a planificar la librería. ¿Y si simplemente la llamamos Ellen y Rosa Books? Dijo con una sonrisa. Suena a marca. O a 2 ancianas lanzando un reto literario. Me reí. Perfecto. Pero quiero un eslogan debajo. Nunca eres demasiado mayor para leer un libro. Sus ojos se iluminaron. Y añadiré. O para empezar la segunda mitad de tu vida. Chocamos los 5. Como un par de antropólogos que finalmente habían escapado de la cueva y estaban a punto de reconstruir la civilización con tinta y papel. Esa noche no cociné la cena. Corté queso en lonchas. Saqué unas uvas y preparé té. Mientras el cielo oscurecía, me senté en mi estudio, revisando página por página un montón de facturas viejas, formularios de propiedad e incluso los guiones de contenido de influencers que me sobraban de Melissa. Los empaqué todos en una bolsa de papel y la etiqueté. Pasado. Luego abrí un cajón. Saqué un cuaderno nuevo y escribí la primera línea de la primera página. Futuro empezando por una librería que finalmente me pertenece. Esa mañana estaba inusualmente tranquila. El tipo de quietud que se siente como contener la respiración antes de que algo se rompa. Estaba tomando café en la cocina, mirando cómo el arce afuera se sonrojaba con sus colores otoñales. Cuando Rosa me envió un mensaje de texto. Solo 2 palabras. Está hirviendo. Poco después de su ahora infame comentario. Los me gusta en la publicación de Rosa se dispararon. Entonces. Aparecieron los detectives de Internet. Alguien hizo zoom sobre el fondo de uno de los blogs antiguos de Melissa. Allí estaba, pegado a un lado de mi refrigerador. Un aviso legal del bufete de Naomi. Nítido como el agua. Justo al lado. Parcialmente visible. Un comunicado impreso titulado Aviso de ajuste de cuenta de jubilación. Un espectador tomó capturas de pantalla y comenzó a desentrañar la cronología. Afirmó que este vídeo se grabó durante su etapa como cuidadora a tiempo completo. Pero ese día, claramente estaba de compras en el centro comercial. Presumiendo de cómo usar los activos de la tercera edad como inversiones inteligentes. El hilo viral se titulaba, Nuera devota. Más bien, usurpadora estratégica. Y los comentarios se encendieron como una cerilla sobre el pino seco. Dijo que se mudó para cuidar de su suegra. Resulta que solo quería la casa. Esto no es vivir con personas de diferentes generaciones. Es una usurpación multigeneracional. ¿Qué demonios hizo esa pobre mujer para merecer esto? No me molesté en ver la aclaración que publicó Melissa. Solo noté que su vídeo fijado había desaparecido sin hacer ruido. Ella siempre creyó que si controlaba la lente, podía controlar la narrativa. Pero esta vez, la lente se volvió hacia ella y expuso lo que ella nunca quiso ver. Las intrigas, la manipulación y ese destello de pánico apenas oculto. Esa tarde,
Ethan irrumpió en mi casa y cerró la puerta de un portazo tan fuerte que hizo temblar el cristal. Estaba en el porche, trasplantando una vieja mata de araña. Tiró su mochila al sofá como si lo hubiera insultado personalmente. «¿Puedes dejar de hacer que nuestra familia parezca tan patética?», gritó. No respondí. Simplemente me limpié la tierra de las manos y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Él lo siguió. Tenía los ojos rojos. Mis compañeros decían que mi mamá era una cazafortunas. Espetó. Compartieron esa foto tuya y dijeron que todos somos parásitos de ti. Dejé la tetera y me giré para mirarlo. Él era todavía solo un niño. Un niño moldeado por todo lo malo. Un niño que una vez me trató como a un cajero automático humano. Y ahora, finalmente, estaba saboreando lo que significaba ser juzgado. No por lo que sufres, sino por lo que has tomado. No lo regañé. Solo le dije en voz baja. Te da vergüenza, porque sabes que no están del todo equivocados. Parpadeó. Se quedó congelado. Tu papá no tiene un trabajo estable. Tu mamá se forjó una carrera fingiendo ser una nuera devota. Han estado actuando. Actuando para ti. Actuando para Internet. Y tú, te uniste al programa. Pero nunca me preguntaste. Quería un papel en este drama. Apretó los puños y dejó caer la cabeza. Pasé junto a él. Abrí un armario y saqué un diario. Lo puse con cuidado delante de él. Es hora de que empieces a escribir tu propia historia. Ethan, no copies la de tu padre. Tomó el diario y se fue sin decir otra palabra. Algunos despertares solo ocurren después de que te topas con una pared y te das cuenta de que no se va a mover. Unos días después, apareció Eric. Solo. Sosteniendo un ramo de margaritas flácidas que parecían compradas en liquidación. Mamá, dijo, podemos hablar. Asentí, pero no lo invité a pasar. Me senté en el columpio del porche. Él se sentó a mi lado, jugueteando con el plástico que envolvía las flores. Sé que nos equivocamos, dijo con la voz seca y tensa. Nos precipitamos. No debimos habernos apresurado tanto. Pero no puedes perdonarnos. Solo una vez. Lo escuché. En silencio. Dejé que terminara. Nos mudaremos de nuevo, añadió. No hablemos más de vender la casa. Empecemos de cero. Por favor. Negué con la cabeza lentamente. No se trata de la casa. Eric. Frunció el ceño. Entonces, ¿qué es? Se trata de cómo tu versión de empezar de cero es solo una forma de volver al principio. A cuando podías controlarme. Explotarme. Ignorarme. Lo miré. No quieres cambiar. Solo quieres recuperar tu puesto. Su rostro se ensombreció, como si acabara de leer el pensamiento que estaba intentando enterrar. Ya no soy tu telón de fondo, dije. Soy tu madre, no una extensión de tu ego. No un plan de rescate. No un fondo universitario andante para tu hijo. Me puse de pie. Doblé la manta del porche y la coloqué cuidadosamente sobre la silla. Ya puedes irte. No discutió. Simplemente dejó las margaritas en el escalón superior y bajó lentamente. Yo no los recogí. Al anochecer, el viento los había llevado al césped. Algunos pétalos se habían desprendido por la lluvia. Parecían los pedazos de mí mismo que había entregado durante décadas, y que finalmente estaban siendo devueltos a la tierra. Una tormenta a la vez. El día de la inauguración oficial de nuestra librería. El cielo lucía una belleza desmesurada. La luz del sol parecía filtrarse a través de una fotografía antigua. Cálida, pero nunca intensa. Como la clase de luz que conserva recuerdos en lugar de proyectar sombras. Habíamos restaurado el viejo letrero azul y blanco sobre la puerta, pintándolo de un gris suave con letras verde oscuro. Decía simplemente, libros de Ellen y Rosa. Debajo, en letra cursiva, libros, café y un lugar para empezar de nuevo. En la entrada, colocamos un caballete de pizarra. Rosa había escrito, hoy abrimos. Sea cual sea tu edad, eres bienvenido a empezar de nuevo. No esperaba tanta gente. Al fin y al cabo. No éramos influencers.
No hubo grandes inauguraciones ni ceremonias de inauguración. Pero a las 10 de la mañana, la gente empezó a llegar poco a poco. Algunos vinieron por la mesa de 50 de descuento en clásicos de segunda mano. Otros habían visto el anuncio de Rosa en el grupo local de Facebook. Algunos eran estudiantes de la universidad comunitaria cercana, que llegaban en pequeños grupos con bolsas de tela y los ojos muy abiertos. Me quedé detrás de la caja registradora, observándolo todo como si estuviera al borde de una marea tranquila. Llegaba lenta y constantemente, con olor a libros, risas y el suave aroma a café molido. Una periodista de radio local pasó por allí, micrófono en mano. Me sonrió y me preguntó: ¿puedo preguntarte algo, Ellen? ¿Alguna vez sientes que es demasiado tarde para emprender a esta edad? Sonreí, mirando por la ventana. Tengo 68 años, dije. Y a la gente le gusta pensar que esta es la edad para mudarse a un piso más pequeño, a un apartamento para jubilados, a armar rompecabezas y a escuchar clásicos del cine. Pero quiero decirles algo a todas las mujeres a las que les han dicho que se calmen y se tranquilicen. Si tienen la mente despierta y el corazón aún latiendo, nunca es tarde. Ella asintió pensativa. ¿Qué te impulsó a hacerlo? Miré los estantes que cubrían las paredes. Porque finalmente me di cuenta. No soy solo la madre, la esposa o el fondo de emergencia de alguien. Soy yo. Y ese yo merece su propia historia. La tarde se suavizó. Estaba limpiando la puerta de cristal cuando vi una sombra familiar rondando afuera. Ethan. Llevaba la mochila colgada del hombro, aferrado al diario que le di como si pesara más de lo que debería pesar el papel. Sus pies golpeaban el escalón de baldosas. Nerviosos. Inseguros. Abrí la puerta. Pase, dije en voz baja. Entró como si no estuviera seguro de tener la dirección correcta. Vi el vídeo de tu entrevista, dijo. Alguien en los comentarios escribió: ojalá mi abuela fuera tan genial como tú. Bajó la vista hacia sus zapatos. No lo entendía antes. ¿Por qué cambiaste? Creo que estoy empezando a entenderlo. Sonreí con dulzura. La gente puede cambiar, Ethan. Siempre y cuando esté dispuesta a reflexionar sobre quién era antes. Él asintió. Luego, lentamente, sacó un ejemplar de tapa dura de su bolso. Un ejemplar impecable de El Dador. ¿Podrías escribir algo dentro? Quiero empezar a escribir. Pero no sé cómo empezar. Tomé el libro. Fui a la página del título y escribí. Escribe la versión de ti mismo que esperas convertirte, no la que tus padres te dijeron que fueras. Susurró. Gracias, y caminó hacia un estante de la esquina, hojeando las páginas. En silencio. Me quedé quieto por un momento, con el pecho inesperadamente ligero. Este niño. Tal vez todavía tenía una oportunidad. A las 6 en punto. Rosa me entregó una taza de café. ¿Cómo nos sentimos?, preguntó. Es como si respirara aire nuevo, dije. Me dio una palmadita en el hombro. ¿Sabes? Por fin parece que tus ojos ya no están buscando minas. Parece que vuelven a ver el mundo. Sonreí. Quiero seguir viendo. Todavía hay tanto que no he leído. Antes de cerrar la tienda, coloqué Mujercitas en el escaparate, al frente y al centro. Pegué una pequeña nota encima, para cada mujer que finalmente aprendió a amarse a sí misma. Me quedé en la puerta, mirando cómo la puesta de sol teñía el vidrio de un suave color ámbar. Esta casa, esta tienda, esta vida, todavía eran míos. El día que Naomi vino con el testamento finalizado. Llevaba un suéter color marfil. Rosa insistió en que lo combinara con el broche de rubí, el último regalo de cumpleaños que me hizo David antes de morir. Nos sentamos a la mesa de roble de la cocina, la misma que había visto décadas de desayunos, formularios escolares y facturas a altas horas de la noche. Naomi colocó los documentos frente a mí, pasando las páginas con soltura. Una vez archivados, dijo, la casa, las cuentas, la pensión, todo sigue tus instrucciones. Nadie puede rebatirlo. Asentí.
firmando cada página con manos firmes. Luego las volví a doblar y guardar en la carpeta que ella había traído. No le dejé la casa a Eric. Y no creé un fideicomiso educativo para Ethan. Todo mi patrimonio iría a 2 lugares: el fondo de la biblioteca pública local y nuestra librería. Solo quiero que entiendan, le dije a Naomi. Esto no es venganza. Estoy poniendo el trabajo de mi vida en manos de quienes realmente lo valoran. Sonrió al cerrar la carpeta. Esa es la libertad que nadie te da. La tomas para ti. Habíamos convertido una parte de la antigua sala en lo que llamábamos la sala de lectura de fin de semana. Cada fin de semana, maestros jubilados, voluntarios y padres del barrio traían a niños y adolescentes a leer, conversar y escribir. A veces organizábamos intercambios de libros. Los sábados concurridos. Los niños salían a la entrada con chocolate caliente y cómics. La misma mesa de centro que Melissa solía usar para sus blogs minimalistas modernos ahora albergaba libros ilustrados, marcapáginas hechos a mano y vasos de papel con nombres escritos en crayones. Eso sí que era espacio. Ethan vino una vez. No habló mucho. Solo se sentó en un rincón, pasando páginas, mirando el arce como si buscara algo. No lo molesté. Algunas reconciliaciones se dan en silencio. Al anochecer, Rosa trajo 2 tazas de té rooibos caliente. Nos acomodamos en las sillas del porche, con una suave manta de lana sobre las rodillas y un gatito perezoso acurrucado a nuestros pies. Regalo del hijo de un vecino que dijo que parecía estar en la librería. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de esta casa?, preguntó Rosa. Negué con la cabeza. Este porche, dijo con una sonrisa. Si te sientas aquí, no importa el clima. Siempre puedes ver de dónde vienes y mantenerte firme. Asentí lentamente. Antes me preguntaba qué significaba realmente un hogar. Pero ahora creo que lo sé. No se trata de quién vive allí. Se trata de dónde te sientes arraigado. Ella se rió. Dios mío, pareces un invitado de podcast. Yo también me reí. Qué curioso que lo digas. Voy a hacer un podcast. El episodio formó parte de una serie de la biblioteca comunitaria llamada Segundo Capítulo. Nuevas vidas. Nuevas mujeres. La presentadora, una autora de voz cálida, más o menos de mi edad, me hizo una última pregunta. Ellen, si pudieras decirte algo hace 3 años, ¿qué sería? Hice una pausa. Luego me incliné hacia el micrófono y dije, todos pensaban que era vieja. Fácil de manejar, fácil de silenciar. Pensaban que temía la soledad, la dependencia, que me apartaran de mi propia vida. Pero olvidaron que una vez fui la mujer que dirigía una biblioteca entera. Mantuve nuestras cuentas durante 2 décadas. Fui la madre que aguantaba cada fiebre, que preparaba comidas de la nada, que nunca se iba. Sonreí. Apenas. Soy Ellen Monroe. Y ahora, la casa es mía. Y también lo es la vida. La presentadora asintió con la mirada. Creo que esa frase va a quedar grabada en la memoria de mucha gente durante mucho tiempo. Esa noche, caminando a casa bajo un cielo de un azul suave, pasé por la librería. El escaparate seguía iluminado. Una adolescente estaba sentada junto al cristal, escribiendo en un cuaderno. A su lado había una taza de té. No entré. Simplemente me ajusté el abrigo y entré en mi propia puerta. Al final del pasillo, una hoja carmesí del arce había caído al suelo de madera. Hizo un golpe limpio y nítido al pasar junto a ella. Me detuve en la puerta y susurré. Buenas noches. A casa.